Para el MOSFET tipo empobrecimiento de canal N, determine los puntos de operación para ID y BGS. Aquí es más, ya corrupción. Corrección aquí es más solución. Miren, observen aquí. Tenemos el circuito. Como aquí este punto es punto común, 18 voltios, aquí también tengo 18 voltios, entonces lo dibujo así. BD, separado, ¿sí? Tengo el R1, el RD, tengo aquí el R2, RS, RD, R1, ¿no? Estamos identificando. Se separa aquí estos puntos porque como están unidos, no sé, como que estaría así, ¿no? Y es 18 voltios. Entonces lo que hice fue separar, ¿no? A ver. Ahí estaba, ¿no? 18 voltios. Separamos, pero ya sabemos que el nivel de esto es 18 y esto es 18 voltios. Entonces le ponemos nombre a los resistores. 110, R1, 1.8, el RD, 10 megas, el R2, 750 ohmios, el RS, drain, gate, source. Ahí están las corrientes, ¿no? Voltaje drain, voltaje de drenador, corriente de drenador, voltaje de ¿no? BRS, corriente de la S. Comenzamos a hacer la descripción de los elementos. Entonces el voltaje aquí entre estos dos puntos sería el B, gate, source, ¿no? Gate y source. Gate y source. Entonces ese voltaje lo escribimos como BGS. Estamos simplemente identificando todos los datos del problema y poniéndole nombres para usar las fórmulas, para reemplazar en las formulitas. ¿Qué más observamos? Bueno, aquí es importante notar que si tenemos una resistencia S, el voltaje ahí le vamos a llamar voltaje RS. Este R2 le vamos a llamar voltaje G, voltaje del gate. Voltaje gate, voltaje del RS, y este voltaje entre estos dos puntos será el voltaje GS. Y esta corriente aquí es pequeñita, casi cero en el gate. ¿Por qué? Porque solamente está siendo controlado por tensión, ¿sí? Por tensión entre los bornes, no por la corriente. La corriente es en el transistor que vimos en la clase anterior, porque es aquí casi cero. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar. Ya vamos a hacer esta separación. Vemos ahí. Como el voltaje, como por aquí no pasa corriente casi cero, entonces separamos y aislamos esta parte. Y ahí está aislado ya. ¿Por qué separamos? Porque por aquí no pasa corriente. Simplemente hay tensión en los bordes, entonces separamos. Y esta tensión del G está en este punto, G. ¿Sí? El BD es este mismo, ¿sí? El R1. O sea, hemos desprendido esta ramita de acá. Hemos desprendido esa ramita. Hola, ¿me escuchan? Confirmen el audio, please. Can you hear me? Así es, ¿no? Can you hear me? Sí. Ya, entonces, ya está. R1, BG, R2. Entonces, ahora sí, como ya hicimos un reconocimiento, ya ustedes me creen que es el mismo, pues vamos a llevarnos estos para aquí abajo. Lo ponemos por aquí, como parte de la solución, y planteamos nuestras ecuaciones. Ahí está, listo. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos. Muy bien, resolvemos. Y empezamos a plantear las ecuaciones. Nosotros del circuito, ¿qué podemos decir? Del circuito planteamos esto. Tenemos que BGS es igual. ¿A quién es igual? Al voltaje BGS va a ser igual al voltaje aquí, en este punto, que es voltaje G, y en este punto, a este punto de acá, que es voltaje S. Y ahí esta corriente lo ponemos como que está entrando. Ahora sí, ponemos aquí el voltaje S, ¿no? Voltaje en este punto G, voltaje en este punto GS, el voltaje entre esos dos puntos, voltaje GS. Ponemos BG menos BS, ¿de acuerdo? BGS es de G menos. Continuamos escribiendo, ¿no? BGS es igual. BG lo dejo igual, pero el BS lo reemplazo por su equivalente. Este voltaje BS es igual a R por I, ¿no es cierto? IS por RS. Entonces, BGS igual a BG menos IS, RS. Pero, profe, está haciendo lo mismo. Está bien, sí, tienes razón. Ese IS lo vamos a reemplazar. ¿Pero por quién?
Ahora vamos a ver la equivalencia. Según aumenta la tensión drenador-fuente, la corriente ID es igual a IS. Sigue la ley de Ohm, quedando limitada por la resistencia del canal. El canal se comporta como una resistencia fija, el canal, ¿sí? Entonces, ahora sí. Entonces, ponemos eso y en vez de poner IS, ¿qué ponemos? ID. Entonces, BG sería igual a BGS es igual a BG menos IDS, ¿no? Entonces calculamos BG. Vamos a calcular cuánto es BG, ¿sí? ¿Qué fórmula usamos? Usamos la misma idea que usamos aquí. Usamos la misma idea. De aquí podemos sacar una fórmula si gustan, pero no es bueno memorizar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era aquí? Este voltaje D era el voltaje aquí. Miren, observen aquí, please. 10 voltios, ahí está el voltaje ahí. Más el voltaje que queremos, en el resistor que queremos hallar, y abajo va la suma. Si quieren lo tomamos como fórmula, y eso calculamos aquí, el VG. ¿Sí? Porque yo quiero hallar este VG. Te enseño otra forma mejor, te enseño otra forma. A ver, entonces sería así. Haciendo analogía, ¿ya? Haciendo analogía. Mira, haciendo analogía. Y analizamos, ¿no? Voltaje D, yo quiero el voltaje G en este caso. ¿Sí? Voltaje G, este voltaje G. Ya, listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? 10 voltios, que era el voltaje aquí arriba, entonces ponemos el voltaje aquí también. Voltaje VDD, ¿sí? Voltaje VDD. Voltaje de entre voltaje VDD, ¿no? ¿Por quién? Por los ohmios del resistor que estoy analizando. Muy bien. Aquí era 400. En este caso, ¿quién es? El resistor que estoy analizando es R2. R2, pongo aquí R2. Estoy analizando esto, ¿no? R2. Esto. Sobre, ahora tenemos la suma, R1 más R2. Entonces ponemos. ¿Esa es fórmula? Dicen que es fórmula, pero nosotros lo hemos deducido aquí. Aquí hemos deducido eso, ¿no es cierto? Aquí, ahí está. Puro ley de Ohm, nada más. Pero dicen que es fórmula. Bueno, como quieras, ya está. Aquí está la fórmula entonces. ¿Cuánto sería? El VDD, profe, es la tono. Sí, 18 voltios. R2, ¿cuánto es R2? R2 es este de aquí, R2. ¿Y cuánto es en mi caso R2? 10 megas. Y abajo, ¿qué resulta abajo? Profe, R1 es 110 megas más. Ya está, 1.5 voltios. Ya está el voltaje. Bien, entonces vamos a poner ecuación 1, le vamos a llamar a ella. A ella le llamamos ecuación 1 aquí. Entonces, la ecuación 1 queda de la siguiente manera. La ecuación 1 queda de la siguiente manera. ¿Cómo queda la ecuación 1? Entonces, copiamos otra vez y lo ponemos ahí abajito, abajo, y vamos a reemplazar. En vez de BG le ponemos lo que acabamos de calcular. ¿Cuál le ponemos? 1.5 voltios. 1.5 voltios. Así quedaría entonces la ecuación. Este RS. ¿Cuánto es? Así está, mira, ve. Miren, RS. Ahí está. 750 ¿qué? El RS. Ohms. Ahí está. Ahora, así queda, ¿no? Así queda la expresión. Y a ella la llamamos, ¿cómo la llamamos a ella? Número 2, le ponemos la número 2. La número 2, ya. Ahora, entonces vamos a trabajar con esta expresión y vamos a analizar. ¿Qué pasa cuando la ID es 0? Cuando ID es 0, ¿0 qué? 0 milímetros. Entonces, BGS es igual a BG, y eso es igual a ¿cuánto? Como la ID es 0, entonces, voy a graficar la recta, una recta así. ¿Y eso es igual a cuánto? 1.5 voltios. Ahí está. Ahora, cuando BG es 0, ¿qué tenemos? Vamos a escribir eso. Cuando BGS es 0, ¿qué resulta de la ecuación 2?
cuando L es 0, ¿no? Cuando L es 0, BG sería igual a IDS. RS. Y de aquí se tiene que ID es igual a BG entre RS. BG entre RS. Ya ponemos esto de una vez aquí, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? La gráfica que se presenta a continuación, en la gráfica que se presenta a continuación, la recta negra representa la ecuación 2, mientras que la curva azul representa la ecuación, es la ecuación esta. Vamos a poner la gráfica, ¿sí? Vamos a poner la otra ecuación que vamos a usar, esta de acá. Aquí está. Ahí está. ¿Y cómo se grafica eso? Reemplacemos los valores, ¿qué les parece? De ID, ¿sí? Reemplacemos los valores. ¿Cómo sería aquí en este caso el ID? ID será igual a... ¿Qué dice el dato? 6 miliamperes, ya está. Estamos reemplazando. ¿Qué más? 1 menos BG. ¿Cuánto es BGS? Ahí está, lo dejamos ahí. Entre BGS off. ¿Cuánto es el BGS off aquí? Si el BP es 3, ¿cuánto es el BGS off? Le cambias el signo nada más, ¿no? Profe, ¿de dónde saca eso? De la fórmula. Miren, aquí está la misma fórmula que usamos por aquí. Si es más 3, el BGS off. Si el BP es 3, el BGS off es menos 3. Y eso es menos 3 voltios, pues, ¿no? Y eso es al cuadrado. ¿Sí? ¿Y la gráfica cómo será? Ahí están todos los datos. Listo. Y ahora, ¿qué más? De estas dos ecuaciones, de esta ecuación, voy a copiarla aquí, y de esta otra ecuación, de estas dos, se obtienen el valor de ID. Si nosotros estas dos ecuaciones lo igualamos, si lo igualamos, obtenemos estos dos puntos aquí, este punto de intersección. Porque esta ID, esta curva es la de, como la parte de la parábola, y la otra es de una recta. ¿Y cómo sabe, profe? Porque aquí está, mira, ve, cuando ID es 0, ¿cuánto es el voltaje? 1.5. Cuando ID es 0, el voltaje es 1.5. Lo cierto es que esta intersección de aquí, de las dos curvas, la parábola que es esta y la recta que es esta, vamos a resolver, si resolvemos esa ecuación, esas dos ecuaciones, ¿qué vamos a obtener? La intersección, ¿sí? Resolviendo estas dos ecuaciones, obtenemos la intersección. Obtenemos cuánto es ID y obtenemos cuánto es BGS en el punto de intersección. ¿Sí? Y esos valores son IDQ igual, o sea, resolviendo esto, igual a 3.1 miliamperios, y el BGSQ, que vendría a ser el punto de intersección, ¿no? Va a ser menos 0.8 menos 0.8 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se halla el ID y el BSQ. El ID y el BGS en los puntos de operación, o sea, los valores de ID y BGS para el punto de operación del MOSFET tipo empobrecimiento canal N, ¿sí? Con esos datos, con esas magnitudes que nos dan, con esos parámetros, ¿ya? Entonces, repito, estos valores, como queremos el punto de intersección, entonces planteamos estas ecuaciones, despejamos el ID, lo reemplazamos aquí, y despejamos BG. ¿Sí? ¿De acuerdo? O si no, este BG lo reemplazamos aquí, nos quedará todo en función de ID y despejamos ID y sale, ¿no? Una vez obtenido el ID, reemplazamos aquí o en cualquiera de ellas y obtendremos el BGS. ¿Por qué Q? Porque es en el punto de operación, ¿sí?